Con la venia de Jesús sacramentado. Reverendo Ministro del Altar. Señor Vicepresidente del Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna. Señora Presidenta y Señor Presidente de las Sesiones Adoradoras Nocturnas Ecijanas. Señor Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías. Adoradores de Jesús en el Sagrado Misterio de la Eucaristía. Señoras y señores. Cuando las tibiezas primaverales se confunden con los rigores veraniegos, cuando el aire nos acerca el olor a trigo maduro en los campos ecijanos, cuando las brisas del Genil llegan cargadas del frescor de los juncales en atardeceres de rojas claridades, cuando la noche es rutilante camino de estrellas que invitan a perderse en sosegado paseo por los vericuetos de callejas escondidas, cuando el sol empieza a rodear con su abrazo ardiente el talle moreno de nuestras torres y juega con sus guiños de luz entre la cal y el ladrillo, el azulejo y la reja, cuando revientan las flores en cascadas multicolores y en aromáticas auras, cuando los corazones han sido zarandeados y conmovidos en nuestra Pascua y han recibido los carismas divinos en Pentecostés, cuando el ambiente cálido de la naturaleza tiene su reflejo interior en el amor cristiano a Jesús en su presencia perenne entre nosotros en la Eucaristía, ya está cerca la fiesta del Corpus Christi. Este año, con prisas de calendario, el junio eucarístico, pleno de madureces materiales y espirituales, ha querido hacer un quiebro al tiempo y mudarse en mayo mariano, vestido de galas florales en honor a la Madre de Dios. Y así, las advocaciones de Araceli, Fátima, Rocío, Desamparados, Buen Consejo, Auxiliadora, Sagrado Corazón y Visitación son fulgores de virtudes, cánticos de loor y sugerencias de actitudes que rodean el esplendor magnífico de la realeza espiritual del cuerpo y la sangre del Señor. En este templo, dedicado a otra belleza poética en el nombre de María, Merced, como regalo que sus hijos recibimos a diario de su dulzura, y cobijados en el celeste manto, fortaleza de auxilio de la Virgen Salesiana, va a resonar alta, clara, firme y convencida, la voz anunciadora del pregonero que exalta la Eucaristía. Esa voz es motivo de orgullo para la adoración nocturna ecijana, pues es la del primer adorador de la diócesis desde la presidencia de su consejo, don Manuel García Aquino. En 1930, en esa ciudad, compendio del embrujo de Sevilla y de la luz de Cádiz, que es Jerez de la Frontera, nace nuestro pregonero. Por expreso deseo de su madre, se educa en el Colegio Marianista de la jerezanísima calle de la Porvera, donde cursa los estudios de bachillerato. En la Facultad de Derecho de la Universidad Hispalense obtiene la licenciatura y en la Escuela de Comercio de su ciudad natal alcanza el título de profesor mercantil. Su carrera profesional se inicia en 1954, cuando gana las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Transportes, siendo su primer destino Madrid. En 1955 obtiene también por oposición la plaza de corredor de comercio en Lucena, puesto que desempeñará más tarde en Jaén, Marbella y Sevilla en la actualidad. Desde 1972 a 1977 es síndico presidente de la Junta Sindical de Corredores de Comercio de Jaén, hasta su traslado a Sevilla, donde ocupa el mismo cargo desde 1986. Su vida familiar se centra desde 1960 en su matrimonio con doña María del Carmen Galdo, fruto del cual son sus hijos Manuel y María del Carmen. En Jerez pertenece a la Hermandad de la Virgen del Amor y Sacrificio, fundada en 1940 por la Congregación de Luises en sufragio por las almas de los congregantes muertos en la guerra.
En Sevilla es miembro de la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Angustia, conocida como la de los Estudiantes, encontrándose muy vinculado a su Junta de Gobierno. También es hermano de la Macarena y del Gran Poder. Es adorador nocturno desde 1980, gracias a la llamada de don Domingo Falcón de Macías, tantos años brillante y entregado presidente del Consejo Diocesano. Pertenece al turno número 13 de San Juan Bautista de la Salle. En 1987 fue designado vicepresidente diocesano y en este mismo año de 1989 ha ocupado la presidencia. Manuel García Quino es hombre sencillo, de carácter afable y cordial, conversador brillante y ameno, con un elegante acento andaluz, en el que expresa con seguridad sus pensamientos y sus opiniones razonadas, lejos de frivolidades y afirmaciones gratuitas. Es persona de una amplia cultura y de una gran espiritualidad, alimentada con la lectura diaria de los santos evangelios y de los autores místicos como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Pero si hay que destacar en él una cualidad, esa es la disponibilidad y prontitud en el servicio a los demás, el no decir nunca no. Así fue cuando le llamaron a la adoración nocturna, así cuando le designaron para la vicepresidencia del Consejo Diocesano, así cuando se le encomienda la ardua tarea de la presidencia, y así también cuando acepta pronunciar este pregón de exaltación de la Eucaristía en Écija. Ya huelen a romero y a juncia los aires astigitanos. Ya Écija se dispone a su adoración mayor con solemnidad de altares en las calles. Ya la adoración nocturna sublima su culto de amor al misterio eucarístico. Así lo anuncia la voz misionera del pregonero, que va a cantar al más augusto sacramento, a sentir en su interior el amor a Jesús y a transmitir sus profundas vivencias eucarísticas de cristiano sincero. He dicho. Había proyectado empezar estas palabras diciendo que estaba tranquilo y sereno, pero no es verdad. Estoy lleno de emoción por las cosas que habéis dicho, por las atenciones que habéis tenido conmigo, por la manera de interpretar. Pero es lo cierto que nos reunimos en el nombre de Dios y que estamos entre amigos, que nos une hoy a todos esta convocatoria eucarística que nos convoca, que nos trae aquí con una sola idea. Y en ese momento, cuando creo que intento superar la emoción que me embarga, se traslada a mi mente a muchos recuerdos. Y me traslado fundamentalmente a mi tierra, a Jerez, cuando era pequeño. Yo entonces convivía mucho con mi abuelo, y sin precisar datos ni fecha, tengo que recordar que él entonces era un hombre alrededor de 60 años, que por aquellos tiempos eso se entendía que era el preludio, el comienzo y casi la ancianidad. En mi abuelo era una ancianidad que se deshacía generosamente porque sabía ejercer patriarcado con su familia. Yo era un niño de menos de 10 años y empezaba a sentir los primeros destellos de la luz. Y recuerdo muchas cosas de entonces. Los recuerdos tienen una virtud singular. No hay nadie que recuerde una cosa aislada. Los recuerdos son siempre complejos. No es posible tener una imagen sola. Cuando uno recuerda algo, recuerda todas aquellas cosas que compartieron con la primera, espacio y tiempo. Recuerdo sobre todo muchos amaneceres. Recuerdo la mano recia de mi abuelo, mano nervuda, agreste, que apretaba la mano mía. Y yo, sin embargo, notaba el contraste, porque podía percibir la ternura que él ponía a apretar en mis manos. Nos reuníamos lo viejo y lo nuevo
y mi abuelo se notaba que sentía la ilusión y la alegría de ver cómo su familia se hacía grande. Yo entonces me limitaba a presentir que quizás sea la manera más ingenua de pensar, y yo presentía que el mundo era una constante continuidad. El abuelo, los padres, los hermanos, todo era una continuidad. Pero ya entonces me parecía notar que Dios andaba entre aquellos parajes. Dios te guarde, niño, decía el abuelo, con esa singular ternura del hombre de campo de nuestra tierra. Y el saludo resonaba por todos los ambientes como una bendición de Dios. Y el niño, este niño de entonces, balbuciente, que era eco en el tiempo, eco en la proximidad y eco en la distancia, respondía: Dios te guarde, abuelo. Y tenía también la virtud de que al decirlo así, con tan poca edad, la bendición se hacía pequeñita, acercándonos un poco al niño Jesús. Y yo notaba que salían los labriegos, poco porque la finca era pequeña, dispuestos a la dura tarea de cada día, y siempre el saludo resonante entre todos ellos: Dios guarde a usted y al niño. Y se empezaban a preparar las bestias, los aperos, y en el bullicio del quehacer, una encomienda que los hombres hacían a unos a otros: Dios te guarde, compañero. Y en la otoñada, cuando las lluvias torrenciales, porque estamos en Jerez, lo inundaban todo, surgía aquel olor a tierra quemada, a tierra mojada, que era también como una bendición de Dios. El andar tesonero de los hombres detrás de los araos, las manos en las manceras, dispuestas a manejar la rienda cuando preciso fuere, y el niño recto, recto, recto que se perdía en el horizonte, parecía que invitaba a decir, y que Dios decía: Dios te guarde, labriego, en el buen labrar. El frío de los inviernos se hacía largo en aquellos negros fogarines, alrededor siempre del fuego, oyendo viejos cuentos de antaño, sucedidos no se sabe dónde, o viejos cantares de aquellos cantares que se entienden y que se oyen por toda nuestra tierra. Dios te guarde, resonaba en la paz de aquellos caseríos. Dios te guarde, parecían decir aquellas primaveras que traían el verde de la esperanza a las llanuras, a las laderas, a las suaves colinas. Y las espigas restallaban en su color caña, anunciando que pronto serían espigas y después trigo para convertirse en el santo pan, que es la hostia consagrada. Los pámpanos de uva ya al comienzo del verano se hacían verdes y se notaba que iban cambiando de color, esperando que pronto, al término del mismo verano, se convirtiesen en mosto, vino luego, apto para la conversión en sangre de nuestro Señor Jesucristo. La trama de los olivos, esa trama menuda, ligera, parece que decía: Dios te guarde, naturaleza, en el proceso constante de tu creación. Recuerdo muchas cosas de aquellos amaneceres. Pero después vino esa cosa forzada que hay en la vida de todo ser. Vino el paso al colegio, vino el paso a la universidad, bachiller primero, licenciado después, y los años en Madrid para hacerse profesional. Y yo siempre recordando aquella cosa grata del vivir del campo al lado de mi abuelo. Un buen día, con un nombramiento oficial en las manos, me incorporo 14 o 15 años después de aquellas escenas a la vida grata, sencilla, amable de otro entrañable pueblo andaluz. Luceña, tan cerquita, en el centro geográfico de Andalucía, vio como yo hacía posible mis primeros años de profesional. Sucede con Lucena lo mismo que sucede con otros muchos pueblos, sobre todo con los pueblos de nuestra tierra, y es que hay un extraño maridaje entre lo urbano y lo rural. El pueblo toma del campo lo que de noble tiene el campo y se va haciendo en cierta medida un tanto agreste, y el campo va tomando de la ciudad lo que la ciudad tiene de progreso. Es lo cierto que ese estrecho maridaje se va formando poco a poco y hace que aparezcan estas ciudades nobles e ilustres de los pueblos buenos de nuestra Andalucía. Una nueva emoción volví a vivir cuando de pronto, olvidado en buena medida aquellos años de mi infancia, de vuelto vuelvo a oír el mismo saludo: Dios te guarde, Dios guarde usted. Lo oigo por Lucena y por los campos de Lucena por todas partes. El saludo ya se hizo mío para siempre. Por ello hoy, cuando la vida me trae embargado
dominado el embargo, pero embargado al cabo, a este quehacer, alrededor ya de mis 60 años, que hoy ya no estoy tan seguro, no sé si son preludio o no de la ancianidad, justamente los mismos que tenía el abuelo cuando apretaba con su mano recia la mano tierna que yo brindaba. Tengo necesidad de decir qué bonito aquel saludo de los hombres de campo de mi tierra, qué encomienda tan importante la que hacían aquellos labriegos al amanecer, qué alegría la de aquellos lucentinos en su saludo que por todas partes se repetía: Dios te guarde siempre. Por eso hoy, con la emoción de haber guardado en el corazón, grabados a sangre y fuego, como se graban las cosas que quedan para siempre, con la misma sencillez y pureza que decía aquello cuando era niño, con el mismo respeto que lo repetí en el reencuentro en Lucena, abro mi corazón de par en par para daros con toda el alma el saludo entrañable que aprendí y que nunca olvidaré. Dios os guarde, amigos, que llenáis este templo y sois testigos con vuestra presencia de las inquietudes eucarísticas que a todos nos mueven. Dios guarde a vosotros, los que oís por la radio o veis por la televisión, testigos también por tantas razones desde la Paz hogareña de esta misma ilusión que a todos nos lleva. Pero hay que sintetizar, no tenemos tiempo de andar con mucha palabra, hay que decirlo rápido, hay que decirlo en una sola frase que sea como un abrazo fuerte y sincero que a todos nos haga, como requiere el momento, una sola cosa: bien apiñado. Por ello, con todo el alma, con todo el corazón, en las manos, Dios te guarde, Efia. Reverendo Padre Prior, querido presidente del Consejo General de Hermandades, vicepresidente de la Adoración Nocturna de Sevilla, Consejo Diocesano, presidente de las secciones locales, femenino y masculino, querido presentador, queridos amigos, habéis de permitirme que tenga primero un capítulo, siquiera sea breve, o para ser más exacto, unos capítulos de gratitud. Tengo que agradecer en primer lugar la encomienda que me hacéis y tengo que hacerlo con infinita humildad. Aún no sé bien cómo pude aceptar. Hacer un canto de exaltación eucarística al Santísimo Sacramento del altar es difícil y ardua labor, imposible de cumplir por quien no tiene una sólida formación teológica e histórica. Durante los muchos días, las muchas horas que he vivido, muchas de ellas llenas de zozobra, dando incansables vueltas al tema que aquí nos trae y nos convoca, he podido medir bien el tamaño de mi osadía. Y a fuerza de ser osado, he tenido a la postre que replegarme en mi propia humildad, en la humildad que tengo. Y muchísimas veces para medir aún mejor la escasa posibilidad que tengo de cumplir con esta encomienda tan sublime. Por todo ello, gracias, muchísimas gracias por el infinito honor que me hacéis, a todas luces inmerecido, de traerme a esta tribuna bendita en donde mentes más claras y, por supuesto, voces más rotundas deberían proclamar aquí cuanto es preciso para que se oyera y resonara por todos los ámbitos la gloria de Dios y sobre todo del Dios hecho sacramento. Y del Dios hecho sacramento que en impresionante lección de humildad, desde el infinito poderío de su eterna divinidad, se hace pequeña hostia para quedarse ya inseparable con el hombre hasta el final de los tiempos. Y más exactamente, hasta la propia subida de cada uno a los cielos. Nuevo capítulo de gracias a mi presentador. Sus palabras llenas de caridad brillan más por la buena voluntad que por el rigor estricto de la verdad. Reciente nuestra amistad, más intensa por lo tanto en el afecto que extensa en el tiempo, le ha servido de base y en esto demuestra su buena voluntad para hacer la presentación que habéis oído. Mi gratitud, por tanto, no solo a las palabras, sino a lo que es más importante, al hecho de dar muestras de tan buena amistad en tan escaso tiempo. Con mi agradecimiento quiero dejar bien claro que te respondo, José Enrique, en el afecto, pagando con ello en alguna medida esta presentación que me has hecho y que me compromete un poco, porque
creado la posibilidad de que este auditorio crea que yo soy otra clase de persona que la que realmente llevo dentro. Tengo que mostrar mi agradecimiento y me vuelvo a emocionar a la agrupación musical de Écija. Habéis interpretado magistralmente, no lo he oído nunca interpretado por personas tan jóvenes, el coro de peregrinos de Verdi, de Nabucco. Es una música importante. La ópera de Nabucco ya sabéis que representa el movimiento del pueblo judío cuando intenta liberarse de su continuo caminar y quiere aposentarse en su tierra y en su ciudad sagrada. Por lo tanto, encierra un canto enardecido a la esperanza, sustenta por consiguiente una lucha confiada en vencer, una fe ciega en la victoria, y de tanto soñar, confiar y ambicionar, representa también el momento en que el pueblo sionista está prácticamente consiguiendo su meta, su sueño. Está perfectamente conseguido el coro en cuanto a su musicalidad y, lo que es más importante, en cuanto a lo que intenta expresar. Hasta tal punto esto es cierto que muchos críticos de arte a lo largo de todo el siglo que nos ha precedido han dicho reiteradas veces que el coro de peregrinos de Nabucco es una de las piezas más importantes que ha producido la inteligencia humana en el mundo del arte. Este coro tiene también para mí la virtud singular de que me vuelve a trasladar a mi época de joven. Lo ha citado José Enrique en la congregación de Luises de Jerez. Teníamos un sacerdote, un hombre ilustre, que quería darnos una formación completa y nos ambientó en el mundo de la música. Su tesis era que la música era una de las cosas que también llevaba a Dios y que por lo tanto todo lo que lleva a Dios es bello, porque es bello todo lo que sale de Dios, como es la propia música. Quizás sea momento para rendir homenaje a aquel hombre, porque si yo estoy aquí hoy es por aquel hombre. Aquel hombre puso en mis años mozos los cimientos de fe, quizá no correspondido del todo, que hacen posible que yo hoy supere la emoción que me embarga y sea capaz de dirigirme a todos vosotros para cantar las glorias de Cristo sacramentado. Gracias, por lo tanto, director. Gracias, no me atrevo a llamaros profesores, porque no tengáis sabiduría musical suficiente, sois tan jóvenes, quizás sea mejor llamaros gracias, miembros de la agrupación musical de Écija, porque habéis conseguido evocar en mí aquello que yo viví de joven. El padre Biu, a quien conocisteis muchas veces por aquí, tenía una virtud singular, que cuando nos reunía en aquella capilla, aquellos jóvenes entonces, y nos daba a conocer los cultos especiales que se dedicaban a Dios y a su bendita Madre, para enervar nuestro espíritu, ponía como fondo musical el coro de Nabucco. Hoy, por lo tanto, me habéis presentado de alguna manera, porque habéis dicho que yo soy un hombre educado en un ambiente religioso y musical, y además habéis enervado mi espíritu para que yo sea capaz de hacer, como aquel pueblo sionista, un canto a la esperanza, con la ilusión de que mi pregón, mis palabras, sean capaces de llevar a vosotros las glorias y las grandezas de Cristo sacramentado. Cuando me dispuse a trazar las líneas maestras de esta exaltación, tuve dificultades sin fin. Al carecer de experiencia en estas lides, leí muchos pregones, muchos trabajos análogos, y siempre con el desencanto en el alma, terminaba afirmándome a mí mismo que no tenía el jugo poético necesario para llevar esto adelante, que no era posible que yo sacase unas palabras de exaltación. Yo me decía a mí mismo, ¿cómo es posible que un hombre como yo, hecho en el mundo sobrio y prosaico un tanto, de la contratación financiera y bancaria, en donde solo se maneja el frío y el rigor, sea capaz de dirigir unas palabras en donde justamente es necesario todo lo contrario? El trabajo cálido, ferviente, lo poético, sin análisis riguroso. Pensaba, sin embargo, dentro de mi natural humildad, que también soy un hijo de Dios y que ello me obliga a tener predispuesto mi corazón a cantar las glorias de Dios. Podía ser un pecado que yo no quisiera hacerlo. Un buen día, en lucha con mi polémica interna, recordé una frase genial y clarividente del profesor Ortega y Gasset: el hombre y sus circunstancias. Como hombre de hijo de Dios, mi circunstancia, todo cuanto me rodea, y entre ellos con un singular relieve, el pertenecer de todo corazón a la adoración nocturna de Sevilla,
y como complemento de ello el incorporarme injusta y merecidamente a su consejo diocesano. El día de la elección, cuando terminaba la primera quincena de enero de este año, antes de ir a aquel acto, me entretuve en leer en el Evangelio de la misa de aquel día para coger un poco de espíritu, para coger un poco de preparación en lo que se iba a celebrar. Leí el Evangelio de las bodas de Caná y leí una frase importante, la frase que la Virgen le dice a los servidores de la boda de Caná: haced lo que Él os diga. Y es que cuando se siente una especial inquietud religiosa, cuando se va apoderando de una cierta madurez espiritual, cuando se van depurando esa experiencia que se adquiere a través de las vigilias de adoración nocturna, se ha producido en el alma un pequeño círculo vicioso. Se madura un poco porque se van amando los textos evangélicos, se aman los textos evangélicos porque se va madurando un poco en la fe. Y para amar los textos sagrados, al tiempo que se va madurando en la fe y en esa simbiosis de amor y fe, se va generando la esperanza en lo que es preciso conseguir, hay que hacer una aclaración. Para llegar a esa madurez hay que profundizar en los textos. Y para profundizar en los textos, nada mejor que humanizarlos. Los evangelios, al tiempo que libros sagrados, son libros históricos que narran la vida de Cristo y de todos sus contemporáneos. La vida en suma que hemos de exaltar ahora y siempre. Hay que leerlos en buena medida, como se leen muchos otros libros, dejando tranquila y humildemente que nuestra imaginación nos traslade y nos haga vivir la imagen que el libro sagrado nos narra, sabiendo que sus personajes son seres humanos, incluido Cristo, que tuvieron su realidad día a día. La idea me ha sido especialmente útil. En aquella meditación tuve el pequeño gozo, siguiendo esta técnica de humanizar los evangelios, de ver a la Virgen bendita en el momento sublime de decir a los servidores de la boda la frase clave de nuestra propia vida de hijos de Dios: haced lo que Él os diga. La cosa es muy sencilla y sobre todo muy humana. La Virgen, invitada con Jesús a la boda, detecta de pronto que los organizadores del acontecimiento social tienen un problema. ¿Os imagináis la angustia de aquellos anfitriones cuando se enteran que falta el vino y que no tienen manera de reponerlo? Suelto un poco la imaginación y me traslado al trance, en donde la mujer, la bendita Madre de Dios, se hace cargo de un problema, en principio al menos totalmente ajena a ella. Para un andaluz todo esto puede resultar muy fácil, y me explico. Una de las características de nosotros los andaluces, yo cuando digo andaluces me refiero a todos los que estamos en Andalucía, es la veneración a la mujer. Me refiero a los andaluces completos, enteros, normalmente constituidos. La madre, la hermana, la novia, la esposa, la hija, esa cadena interminable de afectos que nos ligan con la mujer, presidida siempre por el amor, el respeto y la admiración, dan lugar a que estemos en una tierra matriarcal. Y de eso estamos todos orgullosos, y a esta hora no sabemos, ni yo ni nadie, si somos matriarcales porque adoramos a la Madre de Dios o porque veneramos a la Madre de Dios y por ello tenemos un gran afecto a todas las mujeres que están en nuestro entorno, somos matriarcales. Pero es lo cierto que cuando la historia y la realidad de nuestra tierra y de nuestra vida quieren ponerle un sobrenombre a nuestra tierra, se acuerda de las mujeres y se acuerda fundamentalmente de la mujer por excelencia, y pensando ciertamente en tal fenómeno llegó a la conclusión feliz y gozosa de darle un nombre genial: Andalucía, tierra de María Santísima. La Virgen, tan nuestra, no sé por qué, me parece ni que era como las andaluzas, o sea, que ejercía matriarcado. Dicho de otra manera, tenía esa conciencia clara que tienen buena parte de nuestras mujeres, que saben que sin merma de su feminidad, de una manera dulce y tierna, ejercen autoridad. Por eso, cuando al rogarle a Cristo que ayude a solucionar un problema realmente ajeno y agobiante al mismo tiempo, y este intenta evadirse por aquello de que no ha llegado su tiempo, la Virgen se vuelve a los servidores
y olvidando la reacción del hijo, les dice graciosamente, sin tener en cuenta ninguna otra cosa, lo de siempre, hacer lo que Él os diga. En este momento se hace preciso volver a humanizar el Evangelio. La Virgen goza en ese episodio sublime de forma clarísima de dos clases de gracia. La gracia que se escribe con mayúsculas, que es la que le dio Dios en el momento de su Inmaculada Concepción, y la gracia que tienen todas las mujeres que ella comparte con las demás. ¿Cuántas veces en la vida ordinaria muchas mujeres, conocedoras de la sabiduría o de la habilidad de sus hijos, las ponen a disposición del prójimo? Y las ponen a disposición del prójimo cuando éste tiene un problema que ellos no saben solucionar y no les consultan. Saben que tienen autoridad suficiente para conseguir que sus hijos, incluso más o menos a regañadientes, cumplan con la voluntad generosa de su madre. La madre en el fondo se sabe fuerte en la dulzura de su feminidad, en el dominio amable sobre el hijo y sobre todo en la gracia singular, que quizá con un mohín muy femenino habrá convencido de una parte a los servidores para que hagan lo que Cristo les diga y de otra el mismo Cristo para hacer su primer milagro. Y hay que mirar detenidamente las gracias de María, la gracia que hemos dicho con mayúscula, que es la que Dios le dio, y la otra gracia que es la que tienen todas las mujeres. Y no lo olvidemos, tenemos que repetirlo con claridad. La Virgen hace obedecer a los servidores, eso es fácil, pero la Virgen hace obedecer también a su hijo, que es tanto como hacer obedecer a Dios. ¿Tendría gracia la Virgen bendita? Por eso, entonces como ahora, me sometí al mandato delicioso de María Santísima, dispuesto a hacer siempre lo que Él quisiera. Y por eso estoy aquí para exaltar las glorias de Cristo en la hostia santa que nos alimenta, nos guía, nos sostiene y nos lleva paso a paso hacia el camino, la verdad y la vida, pidiendo solo a cambio de esta actitud que nos postremos de rodillas ante el Santísimo Sacramento. Con la obediencia y la docilidad funcionando en mi espíritu, ya solo me restaba adquirir el estilo adecuado a estas palabras, a las palabras necesarias para esta exaltación, y me vuelvo a encontrar con una nueva lucha, por lo tanto nueva desesperanza al no encontrar solución. Y de pronto otra vez el filósofo del siglo XX, el profesor Ortega y Gasset, con la luminaria que Dios le dio. El estilo es el hombre. Ya aprendí lo que quiere decir sencillez, autenticidad, naturalidad. Dar lo que uno quiere sin complicarse la vida. Antes, al contrario, realizar un solo esfuerzo que consiste en ser sincero hasta la saciedad. En ese pensamiento estaba cuando de la mano de un buen amigo me llegó una anécdota singular. Cuentan que un cardenal, en visita pastoral en uno de los pueblos de su diócesis, pidió en un momento determinado pasar al sagrario para hacer una visita al Santísimo. Allí se quedó solo con el augusto Señor, en la soledad y en el silencio. De pronto oyó un golpe de tos, volvió la cara y se encontró a un pobre anciano que tenía calado una gorra y una colilla encendida en los labios. El cardenal se enfadó, no entendió bien aquello y quiso reprimir al hombre haciéndole saber las descortesías que estaba cometiendo. Cuando el anciano se percató de la autoridad de su interlocutor, en tono suplicante le dijo: «Señor obispo, tengo más de 80 años, me he quedado viudo, por la edad no me quedan amigos, mis hijos no me hacen caso y mis nietos se ríen de mí. Por eso vengo aquí a echar un rato con este buen amigo en el que creo profunda y seriamente, con Jesucristo. Charlamos un poco y de paso me fumo un cigarrito. Esa es también mi sencilla explicación y ese es mi estilo. El cigarrillo de mi vida está ya consumido en más de 2/3 partes, en una combustión que ha dado poco calor. Y lo que queda, hace falta, mucha falta, que arda irradiando algo más para que mis manos dejen de estar vacías. La gorrilla es el símbolo de la naturalidad y de la sencillez. Ni quiero, ni puedo, ni sé dejar de ser sincero. Sencillo, poca cosa en definitiva. Por eso yo le digo al Señor: tengo amigos, Señor, familia tengo que me atiende, trabajo, quehaceres, ilusiones, ganas de vivir, Señor, pero sobre todo, en el fondo sencillo de mi corazón, un solo clamor: bendecirte en el altar, en tu santo sacramento, Señor.
quiero seguir el Evangelio del día, el correspondiente al domingo después del Pentecostés, el domingo de la Santísima Trinidad, y en él, esta mañana, he separado la frase que más me ha impresionado. Cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará hasta la verdad plena. Cuando empiezo esta exaltación, una súplica, Señor, ven Espíritu de verdad y de santidad e ilumina mi inteligencia. Líbrame, Señor, de la mentira y de la falsedad en que está envuelta mi pobre vida. Líbrame de las tinieblas interiores que oscurecen mis ojos. Hazme caminar en la luz con verdad y con sencillez de corazón. Condúceme a esa verdad total que has prometido dar solamente a las almas humildes. Fundaméntame para ello en la humildad y hazme ver mi poquedad, mi pobre humildad. Condúceme tú, Santo Espíritu, Espíritu de verdad y de justicia, para que yo no pueda negar nunca ni la justicia ni la verdad. Que aunque mis obras sean imperfectas y malas, mis ojos transmitan algo de tu luz, y que tu luz nos conduzca al buen camino, que tu verdad penetre en la raíz de esto que hago ahora y que ello dé testimonio de que eres tú quien me ilumina y quien me guía. Dame, Señor, una palabra fácil y dócil a este pensamiento para que de mi mente y de mi corazón solo salga, Señor, algo de tu luz. La Eucaristía como acontecimiento que es también plenamente humano, porque estiva en convertir por transubstanciación el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, tiene su historia larga, densa, llena de todo tipo de avatares. En el fondo se me ocurre pensar que los hombres, cuando nos acercamos a Dios, queremos entenderlo como si dioses fuéramos. Y ahí viene ese proceso humano que a su vez no es fácil de comprender, lleno de toda clase de peripecias, cosas raras, elucubraciones. Con lo fácil que es, Señor, seguirte en tus libros santos y en la doctrina de tu jerarquía. Hay momentos en la historia de la Iglesia y dentro de ella, en la historia del devenir del culto al Santísimo Sacramento del altar, que marca un hito importante. Quiero referirme al decreto sobre la Eucaristía que se publica al comienzo de la segunda mitad del siglo XVI, años 1551-1552, en la sesión 13ª del Concilio de Trento, en su segundo periodo. Son palabras que hoy en esta jornada tan singular entre nosotros, vísperas de la festividad del Corpus Christi, del año de gracia de 1989, deben oírse en los ámbitos de este templo con especial resonancia. En uno de sus cánones dicen los padres conciliares: si alguno dijere que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía no se debe adorar con culto de latría a Cristo, Hijo de Dios unigénito, y por tanto no se le debe venerar con peculiar celebración de fiesta, ni llevándole solemnemente en procesión, según la loable y universal rito y costumbre de la Iglesia, o que no debe ser públicamente expuesto para ser adorado, y que sus adoradores son idólatras, sea anatema. Son las primeras palabras, las más trascendentales, las que el lenguaje liso y llano, y por ello al alcance de cuantos con buena fe quieren oír lo que Dios dice a su pueblo, a través de los padres conciliares, se nos vienen a los sentidos y por ello al alma. Y es que el sacramento divino de la Eucaristía fue instituido por el mismo Cristo para ser recibido como alimento del alma. Utsumatus, dice el texto conciliar en la lengua madre. Pero en el mismo documento, a continuación, se proclama el culto y veneración que deben tributarse a tan santísimo sacramento. Hay dos términos que tienen especialísima significación. Usa el concilio, en primer lugar, el verbo proclamar, y en segundo, la terrible expresión de anatema. Recurramos al valor semántico de ambos términos, tomando el concepto que nos da la Academia en su diccionario. Proclamar, se dice, es publicar en alta voz una cosa para que sea notoria y conocida. Y en su segunda acepción, que nos viene con mayor justeza, proclamar es tanto como declarar solemnemente el principio de un reinado, de un mandato, etc. Al dar el concepto de anatema, el diccionario nos remite a descomunión, y en él nos dice que excomulgar es apartar de la comunión de los fieles y del uso de los sacramentos al contumaz y rebelde, a los mandatos de la Iglesia. Por lo tanto, el Concilio de Trento, a proclamar el culto y la veneración al Santísimo Sacramento,
está diciendo también con toda la solemnidad que el caso requiere, que convencidos plenamente por la gracia de Dios de cuanto se dice, que desde siempre y hasta el final de los tiempos se produce el principio de fin de un reinado que es viejo y es siempre nuevo en un tiempo, y que a un tiempo también es divino y humano, porque encierra en sí el programa de amor más importante que ha habido en la historia, que arranca en Dios mismo, va dirigido a los hombres, y estos lo revierten en gratitud hacia el Dios sacramentado. Pero cuidado con los términos, que ahí escondido entre sombras negras y tristes ha quedado la otra palabra, anatema. Por lo tanto, el que no adorare a Cristo, Hijo unigénito de Dios, en el sacramento del altar, el que no sepa venerarle en fiesta tan peculiar como esta que se nos avecina, llevándolo en santa procesión como haréis el día del Corpus Christi, según rito universal y laudable de nuestra Santa Madre Iglesia, y el que niegue su pública exposición para ser adorado y llame idólatra a los que se hagan, se ha apartado de entre nosotros, se ha denegado el uso de los sacramentos, se ha proscrito de nuestra comunidad. Pero es que, señores, en el mismo canon, y me atengo literalmente al texto porque no es fácil mejorar el modo de decir, muy piadoso y religiosamente fue introducido en la Iglesia la costumbre de que todos los años, en determinados días festivos, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad, y reverente y honoríficamente se ha llevado en procesión por las calles y lugares públicos. Se está refiriendo el Concilio de Trento en este párrafo a uno de los momentos más singulares de la historia eucarística. La fiesta del Corpus Christi fue celebrada por primera vez en la diócesis de Lieja, por obra de la sierva de Dios Santa Juliana de Montcornillon, y en el año 1264 fue extendida a toda la Iglesia por el Papa Urbano IV mediante la bula Transiturus. Clemente II la confirma en 1311 y por fin Juan XXII crea la procesión con el rito y la solemnidad con que las conocemos hoy, denominada Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo. Y esto sucede en el año 1317. 2 siglos y medio después de proclamarlo la Iglesia, el Concilio de Trento confirma lo dicho entonces, consagrando la celebración sugerida y creada por aquellos papas. Y nosotros, ahora, fieles a tal historia y a la jerarquía eclesiástica de ayer y de hoy, nos reunimos casi 7 siglos después, en el nombre de Dios, para festejar, para enervarnos entre nosotros y cantar las glorias de Cristo en su festividad del Corpus Christi, que es la fiesta de Dios hecho sacramento divino. Y volvamos nuevamente al texto conciliar para seguir leyendo. Justísima cosa es, en efecto, que haya estatuidos algunos días sagrados en que los cristianos todos, por singular y extraordinaria muestra, atestiguen su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio, por el que se hace nuevamente presente la historia y el triunfo de su muerte. Resulta evidente que todos los fieles de Cristo, en su veneración a este Santísimo Sacramento, deben tributarle el culto de la tría, que es propio solo del verdadero Dios. La tría, dice el diccionario, que es reverencia, culto y adoración que solo se debe a Dios. Porque creemos que Dios está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Creemos también que Dios Cristo, Dios hombre, muerto y resucitado en la plenitud de su gloria, se introduce de lleno en el orbe de nuestra tierra, como refleja por doquier los libros sagrados que constantemente proclaman. En el libro de los Hebreos, adórenle todos los ángeles. En los evangelios, los pastores se llegaron y le adoraron, los magos postrándose le adoraron, y desde los libros del Antiguo Testamento se anuncia que le adorarán los apóstoles en Galilea. Te proclamamos, Señor, aquí desde la tierra como nuestro Rey, presente ya para siempre entre nosotros, a través de la hostia santa, como Cristo Dios, como Cristo hombre y como Cristo Dios y hombre a un tiempo, resucitado de entre los muertos, para gloria de la Santísima Trinidad y salvación de todos. Bendito sea, Señor, en el santo sacramento de tu altar. Hay en la historia de la Eucaristía, sintetizada quizá en lo que hemos expuesto sobre el Concilio de Trento, una constante permanente. El cristiano, según su circunstancia personal e histórica, adopta distintas posturas de fe. Hasta la paz constantiniana, que se produce al comienzo del siglo IV, no existen graves complicaciones que atenten al misterio de fe del Santísimo Sacramento. Son tiempos de lucha y persecuciones y no es posible el culto a la Eucaristía fuera de la misa.
Una vez concluida la celebración del Santo Sacrificio Eucarístico, se conservan las sagradas formas con singular respeto para hacer partícipes de la comunión a los enfermos y a los ausentes por razón de persecuciones y encarcelamientos. Hay multitud de episodios históricos en donde se llega al martirio de cristianos que acceden a ello por llevar la comunión a sus amigos y hermanos en la sangre y en la fe. Pero estas primeras reservas de la Eucaristía se hallan rodeadas de la mayor reverencia, eludiendo toda manifestación del culto. Se trata, por tanto, de una reserva circunstancial que tiene solo un fin concreto. En los primeros siglos, dado que no existen iglesias por las razones ya expuestas, se hacían las reservas en las casas particulares. La paz de Constantino abrió la tranquilidad, ayudó a hacer el orden cristiano y, como especial fenómeno humano, hizo posible la aparición de la problemática de la fe. La otra constante histórica se hizo también presente, observándose en todo momento la singular presencia del Espíritu Santo. Conforme el ánimo de un neófito, como quien suscribe, conforta el ánimo de un neófito como el que suscribe, comprobar que el devenir histórico está lleno de luchas, rebeldías y sobre todo herejías que la Iglesia, a través de sus múltiples instituciones, pero en particular sus concilios ecuménicos, supera haciendo verdad aquella verdad evangélica. Sobre esta piedra levantaré mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El cristiano, en posesión pacífica del don precioso de la Eucaristía, no es capaz de subsistir en tal situación. Con lenguaje del día diríamos que se complica la vida intentando ir más allá de los textos sagrados y de su propia fe. Entre tanto, en el orden recatado de los recintos sagrados, la Eucaristía ya no se guarda en las iglesias y basílicas, se pasa a guardar a las iglesias y a la basílica, sin perjuicio de que hasta el siglo X no aparezca prohibición expresa de que aquellas reservas se hicieran en los hogares y en los domicilios. Hay un dato importante que quizá convengamos que tengamos en cuenta, que es la diferencia que existe entre la Iglesia oriental y la Iglesia occidental. En la Iglesia oriental, el culto que aquí damos a la Eucaristía lo dan a los íconos. Ello tiene sus implicaciones, pero quizás no sea preciso ni importante que lo hagamos a este momento. A partir del siglo X y nuevamente ya en Occidente, los infinitos responsables de guardar la reserva eucarística para enfermos y ausentes no se limitan a guardarla en la sacristía o en un lugar recóndito y optan por ponerla en el altar, en cofres que a medida que avanza el tiempo van siendo más artísticos, más valiosos, con mejores metales. Estamos asistiendo al nacimiento del sagrario o tabernáculo. Palabra esto en su origen más exacta, porque se cubre de un velo que tiene forma circular y que quiere traer a la memoria de los cristianos el recuerdo del Arca de la Alianza. En la vida religiosa todo es verdaderamente compacto, todo se concibe como una sola cosa, todo genera un flujo de influencias mutuas para traernos las cosas nuevas. Esta nueva concepción del culto eucarístico, fiel a tal hecho, va trayendo a su vez una nueva imagen de Cristo Jesús. El culto eucarístico, tan íntimo, tan recoleto, tan entrañable en suma, va haciendo olvidar un poco la imagen de Cristo juez. Va surgiendo paulatinamente la imagen de Cristo, Dios hombre, el Cristo hermano, lleno, pletórico de misericordia, clavado en la cruz, muerto por el género humano, y a la postre resucitado para permanecer ya para siempre entre nosotros. Empieza a alborear una relación personal más cercana y más íntima. Trata de una relación teñida de amor y de confianza hacia Cristo Jesús, por parte del pueblo, entendida colectivamente, y por parte de cada uno de los miembros que lo integran, entendido a título individual. En el fondo es que va surgiendo en el seno de la Iglesia una nueva humanidad. Va apareciendo una fe renovada que ve físicamente al Cristo Dios y hombre, que está bajo las especies sacramentales en la hostia bendita y consagrada, que está en tantos y tantos altares, trayendo siempre el mensaje constante y permanente del amor. Se hace realidad el nuevo culto realmente fervoroso y cálido que invade a la humanidad entera de entonces y que al tiempo hace posible la aparición de figuras extraordinarias de santidad como San Francisco de Asís, San Bernardo de Claraval. El Concilio Lateranense IV se hace eco de este movimiento singular que lleva a todo el mundo a venerar la hostia santa y prescribe la comunión sacramental al menos una vez al año, y se introducen importantes
modificaciones. Se ven obligados los sacerdotes a introducir la costumbre de retener la sagrada hostia en alto para ser contemplada más tiempo, y aparece el incienso y el uso de campana, campanilla y toda la música sagrada que finalmente acompaña los muchos actos de culto de la tría a la sagrada hostia. El pueblo cristiano ve con ello colmado sus deseos de venerar siempre y en todo lugar al Cristo hombre, pan y vino, hechos Dios. Y aparece otra nueva idea que amplía las posibilidades adoradoras, la idea de la comunión por visión o adoración, por la simple visión de la hostia consagrada. El Concilio de Trento en el siglo XVI establece las bases del culto de la tría a la Eucaristía, el debido solo a Dios, y a partir de ese momento asciende constantemente el esplendor extraordinario de tan sagrado culto, llegando en este crecer permanentemente hasta nuestros días. Ha habido muchos lunares importantes que en muchas oportunidades los hombres, cristianos siempre, clérigos algunos en muchos casos, han puesto trabas al progresar constante de la Iglesia y de este culto divino. Pero las puertas, como hoy, como entonces, como siempre, no consiguieron prevalecer sobre ellas. Hemos venido a exaltar la grandeza infinita de Dios en su sacramento del altar, y por ello no es procedente que nos detengamos, siquiera fuere con puro sentido histórico de la vida humana, a examinar los trozos de la historia que son negativos para nuestra fe. La Iglesia lo superó y bendigamos al Espíritu Santo que la iluminó, de modo especial en ese Concilio de Trento, cenit de nuestra fe. Mejor será, por tanto, que de la mano de sus padres conciliares proclamar una vez más: bendito y alabado sea por siempre tu santo sacramento del altar, Señor. Desde el siglo XVII continúa con tal esplendor el auge del culto a la Sagrada Eucaristía, que se acercan al medio centenar los institutos religiosos, asociaciones de fieles y fundaciones pías que se constituyen para fomentar y sostener este bendito fuego sagrado. Y llegamos al siglo XX, donde 5 papas se han ocupado seriamente de la gran cuestión eucarística que a todos nos ocupa. Sería prolijo, largo, analizar con detenimiento lo que los 5 papas han dicho. Pío X produce con la sencillez y la exquisitez que le caracteriza 3 documentos importantes. En 1903, un motu proprio tra le sollecitudini. En 1905, el decreto Sacra Quidentina Synodus, y en 1910, el decreto Quam Singulari, que tratan en conjunto los problemas de la comunión y de la edad para recibir la comunión, entre otras muchas cosas. Durante el pontificado de Pío XII se producen también 3 documentos trascendentales en relación con la Sagrada Eucaristía. En 1943 ve la luz la encíclica Mystici Corporis, que se ocupa del cuerpo místico de Cristo, advirtiendo del gran error que profesan aquellos que dicen que no hemos de dirigir nuestras oraciones a la persona misma de Jesucristo, sino más bien a Dios Eterno Padre por medio de Cristo, ya que hay que tener al Salvador en cuanto cabeza de su cuerpo místico, solo como mediador entre Dios y los hombres. Y el Papa les dice: esto no solo se opone a la mente de la Iglesia y a la costumbre de los cristianos, sino que es contrario a la verdad, por cuanto que Cristo es cabeza de toda la Iglesia, y que aunque principalmente en el sacrificio eucarístico las oraciones se dirigen muchas veces al Eterno Padre, por medio de su unigénito, en este mismo sacrificio se elevan preces al Divino Redentor, sabiendo y entendiendo que Cristo Jesús, el hombre Dios, es el Hijo de Dios y el mismo Dios, presente siempre en la Santa Hostia. En 1947 produce el documento principal, que se llama la encíclica Mediator Dei, en la que hace una clasificación que ya se hace clásica para siempre. Él establece una clasificación: el sacrificio eucarístico que se cumple en la Santa Misa y que es el origen del culto eucarístico; la Santa Comunión, que es la forma por la cual participan en la misa y en la propia Uxumato, como dice el Concilio de Trento; el culto de la tría de oración que debemos a la Sagrada Eucaristía y que en su forma pública más solemne es la procesión del Corpus Christi que nos aprestamos a celebrar. Fundamenta teológicamente todo esto, pero quizás no debiéramos entendernos, no debiéramos detenernos en ello. Como consecuencia de ello, sigue señalando el Papa, saliendo al paso de toda errónea interpretación, no puede haber ninguna confusión al intentar distinguir entre lo que se ha dado en llamar Cristo histórico, por un lado, que vivió al comienzo de nuestra era sobre la tierra, Cristo presente en el augusto sacramento del altar, y Cristo que, triunfando gloriosamente en los cielos, regala sus dones sobrenaturales
que por lo tanto la postura válida es que solo hay una fe en la Iglesia, según la cual hay un solo Verbo de Dios, el Hijo de Dios encarnado en el seno de la Virgen María, que padeció muerte en la cruz y resucitó entre los muertos, que está presente de forma velada en la Santa Eucaristía y que triunfa y reina gloriosamente desde el trono celestial. En 1958 se publica la Instrucción de Música Sacra que se dedica a la Sagrada Eucaristía. Esta instrucción, que corona la inmensa actividad de apostolado litúrgico de Pío XII, es un compendio de todo su pensamiento, llegando a sugerir incluso pequeños detalles sobre misas vespertinas, cantos de víspera y todo aquello relacionado con la exaltación de la Eucaristía, que debe producirse, según delicada frase del Papa, si el bien espiritual de una notable parte de los fieles lo requiere. Llegamos a Juan XXIII, el Papa de la bondad pletórica que todos recordamos, y que publica en 1959, con ocasión del centenario de otro enamorado de la Eucaristía, San Juan María Bautista Vianney, el santo cura de Ars, una encíclica que me atrevo a llamar deliciosa, que debe leer todo el mundo y cuyas primeras palabras en latín que sirven para denominarla pueden traducirse al castellano: las primicias de nuestro sacerdocio. Entiendo que es fácil asociar, en razón de la tremenda bondad y humanidad de ambos, a Juan XXIII y al santo cura de Ars. Por ello quizás sea oportuno repetir las palabras del Papa refiriéndose a su homónimo. La oración del cura de Ars, que pasó, por así decirlo, los últimos 30 años de su vida en la iglesia donde lo ocupaban sus innumerables penitentes, era sobre todo una oración eucarística. Su devoción a nuestro Señor presente en el Santísimo Sacramento del altar era realmente extraordinaria. Allí está aquel que nos ama tanto, decía el santo cura. ¿Por qué? Decía, le hemos de amar nosotros igual. Y ciertamente él le amaba y se sentía irresistiblemente atraído hacia el sagrario. No es necesario hablar mucho para orar bien. Se sabe que el buen Dios está allí en el santo sagrario. Se le abre el corazón, nos alegramos por tanto de su presencia. Y esta es la mejor oración. Llegamos a Pablo VI. En el reducido espacio de 7 días dentro del año 65, publica 3 documentos trascendentales con respecto a la Eucaristía. Primero, una exhortación apostólica, cuarta sesión, pidiendo que en esa cuarta sesión se reúnan constantemente todos los sacerdotes allegados a aquello para que estén permanentemente rezando por el éxito del Concilio Vaticano. 2 días después dirige el Santo Padre su radiomensaje al 7º Congreso Eucarístico de Perú, en el que otras cosas nos dice, dirigiéndose a todo el orbe católico: el culto al Santísimo Sacramento en torno a la presencia real es un tesoro que no podemos dejar pasar como flor que hubiera llegado a su otoño. La sensibilidad del pueblo cristiano, que gusta la grandiosidad de los congresos eucarísticos internacionales, se recrea también con el humilde saludo popular de alabado sea el Santísimo Sacramento, en esas vigilias de adoración nocturna ante la custodia, en tantas capillas e iglesias que, teniendo al Señor de manifiesto, invitan al coloquio personal, en las visitas al Santísimo que dan calor a la jornada, en la belleza de las procesiones del Corpus Christi, en tantas otras cosas. No son las cosas más hermosas las que con más mimo se tratan. 4 días después, el 3 de septiembre, publica Pablo VI el documento que muchos consideran el más importante de los producidos en el siglo XX, carta encíclica Mysterium Fidei, sobre la doctrina y culto de la Sagrada Eucaristía. Ya en su comienzo el Papa da a conocer su gran preocupación. Así pues, para que la esperanza suscitada por el concilio de una nueva luz de piedad eucarística que inunda a toda la Iglesia no quede frustrada por los gérmenes ya esparcidos de falsas opiniones, hemos decidido hablar con nosotros de este grave tema y comunicaros acerca de él nuestro pensamiento con autoridad apostólica. El propio Papa recuerda que esta encíclica es magisterio de la Iglesia, creando doctrina de plena aceptación. De esta única fe ha brotado también la fiesta del Corpus Christi, que fue celebrado por vez primera en Lieja y que fue extendida por los papas del siglo XIII. Centra Pablo VI la piedad eucarística en una triple dimensión, volviendo a repetir y mantener la tesis conciliar y consagrando la que ya Pío XII proclamara en su encíclica Mediator Dei. Primero, Eucaristía sacrificio, que renueva incoherentemente el de la cruz y la resurrección sobre la muerte. Segundo, Eucaristía comunión, que nos lleva a participar a todos, tomando el manjar divino bajo la especie de pan. Tercero, Eucaristía adoración, rindiendo permanente culto de la tría a Cristo, Dios y hombre permanentemente presente en la sagrada forma. Juan Pablo II en nuestros días
ha producido documentación abundantísima sobre la Eucaristía que sería imposible reproducir aquí, siquiera de forma sintetizada. Hay un gesto permanentemente reproducido y es la constante referencia que hace a los mensajes de Pablo VI, en especial a su gran encíclica Mysterium Fidei, aquella que el propio Papa recordó que se proclamaba bajo su autoridad apostólica. Eterno viajero y peregrino, Juan Pablo II, en su viaje a Irlanda y en la homilía que tuvo en el Phoenix Park en Dublín, proclama un párrafo en que condensa toda la tesis eucarística de la Iglesia. En este momento es también mi gozo reafirmar ante el mundo la maravillosa enseñanza de la Iglesia Católica con relación a la presencia consoladora de Cristo en el Santísimo Sacramento, su presencia en el más pleno sentido, la presencia sustancial por la cual Cristo, todo y completo, Dios y hombre, está presente. La Eucaristía en la misa y fuera de ella es el cuerpo y la sangre de Jesucristo y en consecuencia merece la adoración que se tributa a Dios vivo y a solo Él. Esta presencia nos recuerda que el Dios de nuestra fe no es un ser lejano, sino un Dios muy próximo cuyas delicias son estar con los hijos de los hombres. En esta hostia consagrada compendian las palabras de Cristo, su vida ofrecida al Padre por nosotros y la gloria de su cuerpo resucitado. En vuestras horas ante la hostia santa habréis advertido que esta presencia del Emmanuel, Dios con nosotros, es a la vez un misterio de fe, una prenda de esperanza y la fuente de caridad con Dios entre los hombres. Misterio de fe porque el Señor crucificado y resucitado está realmente en la Eucaristía. Prenda de esperanza porque la Eucaristía es también anuncio constante de su segunda venida gloriosa al final de los tiempos. Fuente de amor en primer lugar al propio Jesucristo y en segundo a nuestros hermanos. En su contacto permanente con la adoración nocturna, Juan Pablo II nos da muchos mensajes. En el año 1982 nos dijo: la adoración es un quehacer ineludible de la Iglesia. La Iglesia necesita en general de todos los adoradores, pero en particular de los miembros de adoración nocturna. La Virgen María es el modelo perfecto de adoradores. Ha dado la vuelta al mundo una foto de Juan Pablo II dando la bendición con la custodia, con ocasión de la clausura del V Congreso Eucarístico y Mariano de los países bolivarianos, celebrado en Lima en mayo del 88. ¿Qué es esto sino confirmar la verdad de que Cristo, que se ha ido al Padre, continúa estando presente entre nosotros? Que en la historia de la diócesis de Sevilla, grande y gloriosa a estos efectos, podemos ver algunos momentos verdaderamente brillantes y que tanto aportan a esta visión histórica de urgencia, y recordar a la Santa Justina y Rufina, que en el siglo IV dieron su vida en martirio por defender la fe y el amor a la Eucaristía, y al gran obispo Laureano, que luchó sin tregua contra el arrianismo. De modo especial a San Hermenegildo, cuya trayectoria humana en algún momento se ha pretendido politizar como líder del andalucismo, cuando lo que realmente es un mártir de la Santa Eucaristía, porque tras su conversión al cristianismo de manos del obispo San Leandro, perdió su vida al negarse a comulgar de manos del obispo Arriano. San Hermenegildo, hoy glorioso y titular de la iglesia en donde tiene su sede la adoración nocturna sevillana. Ese grupo de santos unidos por la fraternidad que son San Leandro, San Isidoro, Santa Florentina y de modo especial San Fulgencio, obispo de Écija y defensor a ultranza de la Sagrada Eucaristía. Debemos destacar la postura doctrinal mantenida por San Isidoro, cuya fervorosa luz eucarística irradió por él entonces mundo entero creyente y que de manera muy especial fueron tenidos muy en cuenta en el Concilio de Trento. Y el predominio del culto mozárabe en la iglesia musulmana, y la llegada gloriosa de San Fernando, que consolida Sevilla y a toda su diócesis y su zona de influencia como territorio consagrado plenamente al culto de la Eucaristía, y que supo dar el ejemplo soberano de hacer venir la sagrada forma en solemne procesión en el momento de su muerte para recibirla con grave detrimento de sus escasas fuerzas, vestido de sayal, de rodillas, haciendo sostener los propios brazos en cruz, como un edificante símbolo de que en Sevilla, en su diócesis y entre su gente, el pueblo como sus reyes rinden con toda humildad culto de adoración al Dios sacramentado. Al término de esta pequeña historia, he querido consignar algo que le sucedió a Pablo VI que tiene especial relieve y que quiero exponer brevemente. Pablo VI fue un hombre permanentemente atormentado, lo sabemos todos, y un buen día se le acercaron con una estampita muy especial que él desde entonces hizo suya. La estampita reproducía una imagen que se había localizado en la
abadía de Fratocci en Roma, de cistercienses, de frailes cistercienses. Aparecía en la imagen un viñedo, al fondo en el horizonte la imagen de la Virgen vestida de blanco y con un manto azul. Y al pie se leía Nuestra Señora del Equilibrio. Cuando Pablo VI encontró aquella estampa, la hizo propia diciendo, esto es lo que necesitamos ahora y siempre. Por eso yo al terminar esta visión histórica me atrevo a decir, Santa María del Equilibrio, bendita sea, y tráenos tú también tu equilibrio para que como Pablo VI sepamos ser fieles y leales constantemente al Santísimo Sacramento del altar. La adoración a Cristo sacramentado supone por excelencia una formación solemne de la fe, puesto que ella se realiza en razón de la presencia singular de Cristo mismo en el Santo Sacramento. La adoración pasa necesariamente por la fe en esta presencia divina y humana, y a su vez esta presencia divina y humana que genera nuestra adoración hace crecer constantemente nuestra fe. Desde la perspectiva humana, la que siente y maneja al hombre, la fe es el nudo gordiano de la cuestión. Y esta afirmación solemne de la fe se produce en primer lugar en los ministros, y ellos a su vez cuentan siempre con la fe del pueblo, que provoca la firme adhesión de los fieles. Es el misterio de fe que señala Pablo VI en su Mysterium Fidei. Este misterio de fe, el don inefable de la Eucaristía, que recibe la Iglesia de su esposo, Cristo, como prenda de caridad y como signo de amor, se ha guardado siempre religiosamente como el tesoro más preciado. Por ello el Vaticano II renueva y solemniza tal profesión de fe. Y la Iglesia, que sabe que Cristo está presente en ella de muchas maneras, dice que en la Eucaristía la presencia real, no por exclusión de las demás, sino por excelencia sobre todas ellas, ya que es presencia sustancial, porque es Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro, consagrado por la transubstanciación, en la hostia divina, y esta presencia permanece mientras se mantengan las especies de pan y el vino que conduce a la manifestación de fe. Y en el misterio de fe de la Eucaristía está recogida la vida de Cristo, Dios hombre desde la encarnación a la Navidad, desde la vida pública a la Pascua, desde la resurrección hasta la ascensión y Pentecostés. Y tras Pentecostés, este Corpus Christi, fiesta grande para el hombre que nos congrega hoy. Y en el misterio de fe, por lo tanto, iluminando con las luces propias de cada momento, todos y cada uno de los episodios trascendentales de la vida del Salvador, y todos ellos a la postre refundidos en el Dios hostia, que a su vez concentra y mantiene nuestra fe. Pablo VI, testigo siempre de esta afirmación, lo manifiesta en carta que dirige al superior general de la Congregación de Sacerdotes del Santísimo Sacramento. Para mayor claridad hemos de observar que no se debe desvincular la adoración eucarística del sacramento o misterio de fe de la salvación en toda su integridad, misterio que es por siempre Cristo, amor, esperanza de la gloria. Pero ante la Eucaristía, cifra y clave de nuestra vida, una vez inmersos en el misterio de fe, hemos de tener una triple visión. Miramos al pasado, al Cristo que nos ha salvado, miramos el presente, al Cristo que está con nosotros, miramos al futuro, al Cristo que contemplamos en visión triunfante en la gloria eterna. Quiero empezar a terminar mi pregón y quiero acordarme de algo que ya hemos dicho. Los evangelios son una referencia constante en nuestra relación con Dios. Y en nuestra adoración nocturna, que forzosamente tengo que traer aquí porque es quien me impulsa esto, hay un capítulo especialmente trascendente para todos nosotros. Lo cuenta San Juan. Y es una versión coincidente además con lo que cuentan San Mateo, San Marcos y San Lucas. Es la transfiguración. Suben al monte Tabor Jesús con Pedro, Santiago y Juan. Y Cristo se transfigura ante ellos. El rostro brilló como el sol, las ropas blancas como la luz, y se aparecen Moisés y Elías. Pedro dice, bueno es que nos quedemos aquí. Haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. San Marcos y San Lucas agregan, San Pedro no sabía lo que decía.
Y aún hablaba San Pedro cuando vino la nube luminosa que los envolvió, y de pronto la voz grave, solemne, majestuosa, que es la que nos mantiene en la adoración. Este es mi Hijo, el amado, en el que me complazco escucharlo. Tuvieron miedo y cayeron, y Jesús les dice: levantaos, no tengáis miedo. No contéis esto a nadie hasta que yo suba a los cielos. Es una transfiguración momentánea. Se ve tu gloria, Señor, se ve tu majestad eterna. Por unos minutos se manifiestan los resplandores del Verbo. En tu vida con nosotros no hay esos resplandores. Solo resplandece tu caridad infinita con nosotros. Vemos tu poder en la magnificencia de la transfiguración. Vemos tu amor infinito e incomprensible en la humildad, infinita también de tu figura ordinaria de hombre. Eres, Señor, la imagen grandiosa, solemne, infinita, sustancial del Padre en su gloria espléndida. Y sin embargo, vive, Señor, entre los hombres como uno de tantos. Tienes, Señor, por tu humildad infinita, la imagen pequeña, limitada, sencilla, sin sustancia de nuestra pobre naturaleza. Tus discípulos, Señor, se aterran cuando te ven en tu gloria. Se serenan y cobran la confianza cuando te ven de nuevo como te vieron siempre. Pobre y humilde hombre, y tú has venido a transfigurarnos para que parezca bien visible lo que en realidad has hecho con nosotros. Hablasteis de tu muerte, y es que tu transfiguración en gloria, poder y majestad demuestra que tu muerte es plenamente voluntaria. Es la suprema violencia que te imponen los poderosos y los pecadores de este mundo, todos nosotros. No podrían imponértela si tú no aceptaras, pero tú aceptas, siendo como eres el más poderoso de todos. Tu muerte por todo eso es voluntaria y misteriosa. No es una peripecia inevitable y absurda como tantas cosas. No es la debilidad aplastada por la fuerza, es al contrario, la fuerza que se deja aplastar por la debilidad. Y es que tú lo sabes muy bien, es la injusticia que reina por la tierra toda, la conversación amarga de todos los oprimidos. Cuando sufrimos hablamos todos contra lo que nos hace sufrir, y entonces hablamos con impaciencia, con rabia, con deseos de venganza. Y es que no nos resignamos ni a sufrir ni a morir injustamente. Tú, sin embargo, hablas de tu muerte injusta, como de algo que ves venir, como de algo que puedes impedir, como de algo que aceptas con amorosa voluntad. Es el misterio del amor, el que explica los viejos misterios que estaban en el Antiguo Testamento y el que explica y funda el Nuevo Testamento tuyo, Señor. Y es lo más grande, convierte la justicia en amor y la injusticia en humildad. Cuando Pedro dice aquello de las tiendas, no sabe lo que dice. Lo bueno, Señor, no es estar aquí o estar allí. Lo bueno es estar siempre contigo, aunque sea en el Calvario. Calvario y Tabor, Señor, hablas un poco por de fuera los sentidos. Según lo veas y según lo veamos también, traen su sabor que puede ser amargo o dulce. Depende del paladar. Lo bueno, lo dulce, eres tú, cuando hablas directo al corazón. Hace falta, Señor, que enciendas nuestros ojos con tu misterio de amor para que veamos tu gloria, pero ahora y aquí en la tierra. No en el rostro transfigurado en el Tabor, sino en tu rostro desfigurado por los dolores y por la muerte. Que veamos tu gloria más que en esos vestidos que se aparecen blancos como la nieve, en tu cuerpo desnudo y ensangrentado. Hace falta ver la luz que hay en las tinieblas del Calvario, no sea que nos deslumbre el sol espléndido del monte Tabor. El Tabor, al fin y al cabo, es como un episodio. El Calvario es la clave de tu vida con nosotros. Escuchadle, dice siempre el Padre. Es curioso el contraste que nuestro Dios en su conducta tiene en estos dos montes. En el Tabor, cuando tu Hijo bendito se manifiesta tu gloria, te revelas como el Padre, haciendo ver tu complacencia. Sin embargo, en el Calvario, cuando el Hijo del Hombre obedece y aparece lleno de dolores e ignominia, tú, Padre, te ocultas y lo abandonas como si no fuera tu Hijo. Te escucho en el Tabor y hablas de tu muerte, y Dios se complace. Te miro en el Calvario padeciendo tu muerte, y Dios callado. Es la lección de la cruz hasta el final. Es difícil de aprender y de asimilar a lo largo de la vida. Dios, el Maestro, la predica, primero en la gloria y luego en el dolor y la muerte. Se van aclarando los misterios, Señor. Se van entendiendo la sencilla, clara, grandiosa humildad y bondad de Dios.
Desdios que por todo eso se hace hostia santa para dejar su misterio de fe entre nosotros. Eso es una vigilia de adoración nocturna, de noche, cuando la calma reina por todas partes, entre hombres muy desiguales, según el mundo a que pertenezcan. Solo son iguales en la ilusión con Dios sacramentado. Ha pasado la junta de turno, en donde hubo un rico coloquio. Se hicieron todos los rezos. Hemos participado en la Eucaristía sacrificio, misa, palabra de Dios. La Eucaristía comunión la hemos tomado todos. Nos resta la Eucaristía adoración. Parece que se oye de nuevo escucharle. Hay un silencio rumoroso que propicia la adoración. Se vacía el espíritu de todo contenido material humano. El cansancio quita violencia, quita vigor. Va haciendo enmudecer y dejando ir a Dios, solamente a Dios. Quiero pasar ya directamente al corpus que vais a celebrar. Un escritor español, don Jacinto Benavente, decía en una de sus obras algo que quedó grabado en el recuerdo: no existe día tan bonito que no tenga otro mejor, la víspera. Los que tenemos fe en Dios y vivimos a través de su hostia santa el gozo esperanzado de ver al final de los días el triunfo grande de Cristo en su segunda venida, nos hacemos eco de aquella afirmación y pensamos que efectivamente podemos ser felices, muy felices en estas vísperas. Y no hay mejor víspera que estos días en que esperamos la festividad del Corpus Christi. En esta Écija que también sabe rendir homenaje a Cristo Redentor. Pasé una tarde deliciosa con 3 amigos de Écija. Recorrí el camino que vais a recorrer el día del Corpus. En Santa Cruz hay bullicio de día grande. La Virgen del Valle, Recoleta, menudita, preciosa en su camerín y sin embargo espléndida, plena en su maternidad divina. Yo te rindo, Virgen mía, pleitesía de amor, en esa hermosa leyenda que cuenta tu venida a esta ciudad del sol. Sol eres tú, Reina nuestra, por tu gracia, por tu candor. Eres luz y alegría, bendita Madre de Dios, la preciosa custodia de Alfaro, orfebres del siglo XVI, que angelitos guiaron vuestras manos para cuajar tan espléndido primor. Custodia vieja de Écija, cuánta gloria en tu historia, en tus columnas, en tus capitales, cuánto honor. 4 siglos bien largos, honrando la gloria de Dios, la grandeza sin par del Hijo del Hombre que se hace como tu autor, orfebre eterno del amor grande que es de hoy, de ayer, de siempre, que es infinito porque custodia vieja de Écija, amor infinito de Dios. En el arte de tu hechura se nota siempre ese otro amor, el amor del hombre que se hace oro, plata, que es honor y gloria del hombre a su Dios. Las puertas de Santa Cruz abriéndose van de par en par, porque una custodia vieja, símbolo y muestra de tu amor, lleva en su seno la gloria bendita de Dios, pan y vino de nuestra tierra, trabajo de nuestras manos, Señor, que se hacen cosechas de honor, para que tú, bendito Dios, porque quieres, porque puedes, porque eres misericordia y eres amor, te hagas hostia, sencilla, humilde, como nosotros mismos, Señor. Qué grandeza la tuya, Señor, que haces grandes a los chicos, a los pobres, a los que somos de tu pueblo, Señor. Ya está tu custodia en la calle, en tu viejo pueblo, Señor, soñando 7 siglos con tu custodia de honor. Ya está Écija a tus pies, rindiendo como ayer. Qué bien recuerda, Señor, aquellos que se fueron, que en 7 siglos te amaron, que hoy desde el cielo sueñan con tu custodia de amor, con rendirte viejos honores, Señor. La calle Saya te está esperando, Señor. Juncia, romero, retama, gloria de nuestra tierra, aromas que son gracia bendita de Dios, honrada del que os hizo, al que puso la gracia en vuestro olor. Písala con cuidado, sejano, que rinde su honor. Son delicados y traen todo su aroma, todo su candor a la hostia bendita de Dios. La custodia de Écija, a duras penas si cabe, viene henchida de gloria, de gracia, Señor. De humildad también, Dios del amor, que trae prendidos miles de corazones de tu viejo pueblo, Señor.
7 siglos son muchos siglos y son muchos tus hijos, los de hoy, los de ayer, que quieren ir contigo en tu custodia de amor. Abrir las paredes de par en par, que pasar quiere y no puede, la vieja custodia de Écija, Señor, que va llena de gloria, que va llena de amor, espigas y uvas, restallantes de color y sabor. Encogeros en vuestra esencia, que quiere pasar la custodia, la vieja custodia de Écija. Ya falta un poquito, venid exijanos, apretemos sin dolor, que esta custodia pase como ayer, como siempre, paseando el Dios del amor. 5 espadañas te esperan por tu camino, Señor. Vieja esquina de las marroquíes, mantente erguida, recta, como un clamor, mirando hacia arriba, buscando tu cielo, Señor, anunciando por doquier que pasa la vieja custodia de Dios. Campanera del convento, tañe tus campanas, táñelas sin cesar, que va a pasar Dios Sacramento y quiere tu gloria y tu amor. Al volver secretario Armesto, vieja calle de la Marquesa, ensancha también tus paredes, que va a seguir Dios hecho amor. Convento de los Descalzos, vieja espadaña de la limpia Concesión, sobria, austera, qué bonito tu nombre, qué bonita tu historia, que habla de viejas luchas de este tu pueblo, que quiso a toda costa defender el dogma de la pureza sin mancha de la Madre de Dios. Calle de la Marquesa, ¿te haces larga? ¿Corta te hace? No lo sé, allá al fondo, esperando otra espadaña, caridad en sus entrañas. Viejo hospitalito quiere sumarse a tu calle para verte y honrarte. En donde está la torre, es sencilla y humilde, es amor de pueblo a su pueblo, es amor de pueblo a su pueblo, es como corresponde. En la calle del Conde ya se abrieron las paredes, ya pasas custodia bendita, con anchura entre tu gente. Viejo palacio del Conde Palma, reverencia con tu pórtico al amor de los amores. Miles de estilos y estilos en tu entraña, la historia se hace y se para. Cuando Cristo bendito pasa, allá adentro en el convento resuenan sin cesar, en la lejanía y en la proximidad, viejas cantatas de gloria, de las Teresas que honran a la hostia santa, cuando en su custodia pasa camino de su altar. En la plaza de tu pueblo, vieja Écija sin igual, los miradores nobles recuerdan tus 7 siglos, honrando esta custodia al pasar. Mirador de Peñaflor, enfrente tu rival, en medio el arenal, Benamejí y Peñaflor, desde vuestro mirador, dejad vuestra visoría, rendid humilde honor, que el Dios noble sin par está pidiendo paso, honor, caridad, que el Dios infinito del cielo, el Dios hecho hostia de bondad, quiere nobleza en todos, en el mirador y en tu arenal. Al volver de la plaza, qué bonita tu planta, qué bien suena tu historia. Parece que tu gente trabaja sin cesar. Gremio de la seda, teje y labra con amor. Que pasa Dios por tu calle, que quiere hoy tu buen hacer, el buen hacer de tu pueblo, que tanto honra a Dios. Tu procesión del Corpus va buscando su final, una sola espadaña, Señor, para llegar a Santa Cruz, dulce, recatada, como siempre son. Las filipenses, Señor, han puesto recóndita la suya, saben de la discreción, de su luchar en silencio. Por ello en su altar te brindan en la humildad su corazón. Las puertas de Santa Cruz de nuevo se abren de par en par. Va a entrar en su templo el Dios que honró el lugar y al que el pueblo honró con amor. Cuando giren tus hornes y Cristo y custodia vuelvan a su lugar, vieja iglesia de Santa Cruz, la hostia bendita entronizada en su altar, seguirá como siempre hecha amor y hecha caridad. Atrás quedaron tus espadañas, tus calles que fueron templo y altar, y en los corazones de tu gente para siempre 9 templos y 9 altares. Écija bendita, Dios te guarde, decía el viejo saludar. Dios te guarde, yo te proclamo, siempre, sin parar, en tu seno la Virgen del Valle y su Hijo, el Dios hostia del altar. Te bendicen como hoy, como ayer, 7 siglos ya. Dios te guarde, Écija, vieja ciudad del sol, de este sol que es eternidad. Tengo un pequeño epílogo y tengo que ser sincero, no sé ser de otra manera. Lo terminé esta mañana. Un buen día me acerqué, como muchas veces,
a mi hermandad en Sevilla, el Cristo de la Buena Muerte. Coincidí con el día de San Atanasio y el director espiritual en su homilía nos hizo saber que era uno de los santos padres que ayudó poderosamente a luchar contra el arrianismo, esa herejía que le quitaba a Dios y a Cristo su espiritualidad. Aquel día le pedí yo a Cristo, Cristo, déjame que sea un poco poético. No lo he conseguido del todo porque no es fácil que Dios haga un poeta donde no lo hay. Pero entonces me fijé en el Cristo de la Buena Muerte y me salió un primer verso. Hace pocos días estuve en Écija con estos amigos y fui a ver el Cristo de la Salud. Y me ha salido un pequeño poema de un poeta incipiente. Yo no lo he sido nunca, pero no me resisto a leeroslo y con ello cierro de verdad este pregón que parece que va a durar más que las obras de Santa Cruz. De Cristo a Cristo, el Cristo de la humanidad. Ay, Cristo de la Buena Muerte, Cristo lánguido en tu cruz, tu rostro sobre el pecho inerte, dulce, amablemente, quiere mostrarnos la nueva luz. Cristo bendito de siempre, Cristo de todo lugar, en Écija y en Sevilla, ¿qué más da? Eres el Dios de la bondad. Ayer tu muerte adoraba en la capilla de mi universidad. Hoy en San Gil adoro tu fuerza, tu temple, tu tremenda humanidad. En tu rostro, Señor, grave e imponente, tremenda tu expresión, unos párpados caídos hablan de tu angustia, de tu penar. Una mirada profunda, serena, amiga, habla de tu caridad. Hoy, Señor, en tu fiesta de amor, Corpus Christi de la bondad, en Écija, tu templo y tu altar, mi pobre cantar. Ay, Cristo de San Gil, Cristo bendito de la salud, tu rostro ya no está inerte, ya no estás lánguido en tu cruz. Ay, Cristo bendito de la salud, se ha hecho para siempre tu nueva luz. Muchas gracias.